Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentarles a Jorge. Jorge ha sido un cliente nuestro en Visa Franchise que ha pasado por nuestro proceso de asesoría, ha, digamos, hecho su inversión en los Estados Unidos y hoy ya se encuentra manejándola. Así que, bueno, presentarte, Jorge. Buenas tardes, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y por poder brindar tu experiencia hacia futuras personas que están intentando esto mismo que vos pasaste. Así que, bueno, gracias y te doy unos minutitos para que nos cuentes un poco sobre vos y te presentes. Perfecto. Mi nombre es Jorge Quintana, yo soy de México. Contraté a las personas de Visa Franchise. Les platico un poquito de mí. Bueno, era dueño de una empresa de energías renovables en México. Me tocó el tema de las políticas energéticas y la pandemia en el 2020 y pues obviamente me cayó como balde de agua y pues me quise diversificar un poquito y contraté a la empresa Visa Franchise para que ahora sí que me buscara y me ayudara y me asesorara para poder invertir en los Estados Unidos. Yo con el tema energético, pues obviamente, pues soy ingeniero y pues, obviamente no era lo mismo, ¿no? Me enseñaron el abanico de posibilidades y de empresas donde yo podía invertir en una franquicia y poder sacar mi visa E2. Me ayudaron en todo momento, me asesoraron, obviamente me dieron un brief de qué es lo que yo quería, qué es lo que yo buscaba, pues, qué eran mis aptitudes, ¿no? Porque pues ahora sí que pues puedo inventar, ¿no? Vendía zapatos y ahora vendo bicicletas, no es lo mismo, ¿no? Entonces ellos me asesoraron en todo momento. Actualmente opté por una franquicia de seguros. Esta franquicia de seguros, lo que yo no quería era pasar, aparte por el tema de la pandemia, que la verdad me pegó bastante, el tema regulatorio energético en México y el tema político, pues me pegó el triple peor, ¿no? Entonces lo que yo no quería volver a pasar era por lo mismo, ¿no? Además de encontrar al personal especializado en tema energético, todavía más complicado. Es por eso que opté por una franquicia de seguros en la cual yo puedo operar, yo puedo vender, yo puedo barrer, yo puedo hacer absolutamente todo sin necesidad de nadie. Obviamente, pues tengo mi personal, tengo todo, ¿no? Pero lo que yo no quería volver a depender jamás era que necesitaba al ingeniero, que necesitaba al estructurista, que necesitaba todo. Entonces, Visa Franchise me ayudó, obviamente, con estas necesidades a buscar una franquicia donde pues, yo pudiera operar y yo pudiera hacer absolutamente todo, ¿no? Me dieron varias opciones, como de property management o de remodelaciones, qué sé yo, ¿no? Pero siento que ahí caía en lo mismo, realmente caía en lo mismo de depender de alguien, ¿no? Depender de un proveedor. Obviamente ahorita dependo también de las compañías de seguros y todo, pero el trabajo lo puedo hacer yo. Si yo no tengo, se me van todos mis empleados, lo puedo hacer yo. No, y además súper Entonces, interesante lo que contás, Jorge, porque a veces pasa que uno cuando comienza este camino, ¿no? De decir, bueno, voy a migrar, tengo que buscar el negocio o el medio para, ¿no? Obtener esta visa, y dice, tengo que tener experiencia o tiene que ser algo de lo que yo me dedico. Y acá tenemos el fiel ejemplo de algo totalmente distinto a lo que vos te dedicabas antes. Así que creo que es un ejemplo muy bueno para poder llevar a futuras personas que están pensando en esto, ¿no? Decir, yo migré con un negocio totalmente distinto a lo que me dedicaba en México, en este caso. es correcto, es correcto. Bueno, Obviamente, tuve que empezar desde ah, cero, tuve que estudiar desde cero, pero pues, ni modo, ¿no? Lo que es por la familia y pues, por crecer, pues adelante. claro, no, por supuesto, uno está ahí abierto a comenzar y obviamente tenés un entrenamiento también y eso te ayuda a poder ir salvando esos errores que por ahí uno por desconocimiento puede llegar a cometer y eso es lo bueno de una franquicia, que de cierta manera tenés un camino a seguir y digamos el franquiciador que está ahí detrás tuyo en caso de que uno lo necesite. Y yo quería hacerte unas preguntas, Jorge, Sí, claro que para sí, sí, aquellos que sí. están pensando, ¿no? En ver, ok, contrato lo hago con Visa Franchise, lo hago solo, este camino, esta búsqueda. En general, ¿no? Del 1 al 5, si vos tuvieras que puntuar, siendo 5
el puntaje más alto y uno por ahí el menor. ¿Qué tan satisfecho hoy te encontrás con ese proceso, con esa atención que vos recibiste desde el momento en que decidiste contratar los servicios Visa Franchise hasta que terminaste digamos, con nuestra relación? ¿Cómo te has sentido y qué puntaje le pondrías a ese servicio? Definitivamente 5. Y de hecho ya lo saben, los he recomendado. Exacto. Me marcan sus clientes, hasta les recomiendo franquicias que me llegaron a, a ofrecer y les digo, a ver, esto, yo no opté por esta franquicia porque era época de pandemia, pero si ahorita me lo vuelven a ofrecer, le entro, ¿no? Obviamente ahorita Claro, no tengo el bueno, tiempo. ya No eso es tengo el verdad, tiempo. sabemos, porque Jorge siempre presta su contacto para aquellas personas que están en la duda y que quieren hablar con alguien, siempre te has dispuesto a poder hablar con ellos. Y en la medida también, hablando de un puntaje del 1 al 5, ¿crees que nosotros entendimos esa búsqueda o ese criterio de búsqueda que vos querías para tu inversión? ¿Crees que entendimos tus necesidades? Del 1 al 5, ¿cómo puntuarías las opciones y este entendimiento que surgió o no de tu servicio, de tu proceso? Definitivamente también un 5. Si no, los estaría recomendando. Claro, muy bien, es verdad, es así. Y en caso de que vos tengas que sugerir alguna mejora en cuanto al proceso o en cuanto a lo que vos viste de lo que nosotros te ofrecimos como servicio de asesoría, ¿qué crees que podríamos nosotros mejorar o qué aconsejarías que se cambie de nuestro proceso o por ahí nada, ¿no? Pero abierto a que nos puedas comentar cualquiera de las dos. Híjole, la verdad, realmente todo súper, sinceramente. Yo soy muy meticuloso en esto, sí, me metí hasta la cocina en todo lo que me ofrecieron, me metí a los números, me metí absolutamente a todo, ¿no? Porque no es de que, ay, mira, aquí está el paquete, ¿no? De invierten en esto, ¿no? O sea, sí, me entrevisté con dueños de agencias que ya habían comprado, o sea, que no tiene nada que ver con Visa Franchise, ¿no? Obviamente les pedí directo a la franquicia, oye, a ver, o sea, ok, me encanta la idea, pero pues yo necesito ver cómo le fue a la persona que invirtió en esa franquicia, ¿no? O sea, ¿por qué no invertir en un McDonald's y vender seguros? ¿Por qué no invertir en un dry clean y no invertir en lo que sea, ¿no? O sea, sí fui directamente, a lo mejor lo que yo les recomendaría a ustedes, porque eso ya fue por mi cuenta, de las franquicias que ustedes que estén ahora sí que recomendando o analizando, lo que sea, a lo mejor tener alguna base de datos de 5 franquicias que puedan hablar con los dueños y ver el día a día pues, de la franquicia, ¿no? Está O muy sea, buena yo la creo que sugerencia también yo, porque o sea, eso porque yo lo hice. O sea, yo me vine a Miami, fui a Houston, o sea, fui por todos lados. A ver, yo le dije a la franquicia, necesito que me consigas 5 dueños de agencias. Uno que lleve por lo menos un año, uno que lleve 3, uno que lleve 5, para yo poder platicar con ellos, ¿no? claro, por supuesto, Oye, a por ver, ¿cómo te supuesto. fue? ¿Cómo le hiciste para vender? Y más porque yo no me dedico a eso. Si yo me dedico, no sé, a hacer pollo frito, pues ya ni le pregunto a los de Kentucky o quien sea de franquicia, ¿no? O sea, es un decir. Entonces, o sea, sí a lo mejor, porque lo que yo siento es, no sé si, o sea, desconozco, ¿no? Que a lo mejor nada más busca la visa. En mi caso no era buscar la visa, en Claro. mi caso, es más, la visa es lo de menos, o sea, yo buscaba otro ingreso, diversificarme, ¿no? Es más, Claro, un con la cambio visa de que sea, vida. con la visa que sea, pero quiero generar money, ¿no? O sea, la verdad, quiero hacer dinero, no de que, ay, pues mira, quiero estar en Estados Unidos porque mira, está muy bonito. No, o sea, yo, a ver, yo quiero invertir, o sea, verlo como una inversión. Obviamente, eso te lleva a calidad de vida, o sea, porque obviamente en nuestros países, o sea, hay cosas que no quiero hablar mal de mi país, es increíble México, amo México, pero la inseguridad, el tema económico y todo eso, pues, obviamente es lo que te hace buscar, ¿no? Migrar a otro país, ¿no? Buscas calidad de vida, Exacto. que tus hijos, que generes más dinero, o sea, ¿no? O sea, pero yo sí siento que a lo mejor acercar a los clientes con franquiciatarios que a lo mejor acaban de poner su agencia.
¿no? Exacto, que no, es algo Para, que ya hacemos, que es reunirlos con 6 franquiciados actuales. Ya lo estamos haciendo. Eso creo que sí es uno de los buenísimo, puntos fundamentales del proceso, buenísimo, porque buenísimo. es lo que decís vos, ¿no? El ver hoy cómo está yendo a personas que están manejando una franquicia a la que me están Más, ofreciendo. o sea, yo hice todo mi research, todo, compré la franquicia y después me entrevisté con los dueños de las Ah, agencias. Lo muy. hice al revés. O sea, lo hice al revés. Lo hice al revés. O sea, lo hice al revés. Ya después dije, a ver, no, esto debió haber sido antes que ustedes a lo mejor me dieran esa herramienta de ver, ¿cuál te gustó más? Esta franquicia, perfecto, el de, no sé, Property Management, perfecto, órale, va, ¿no? Órale, pero antes de entrarle al negocio, ¿no? Vete a donde sea y entrevístate con ellos para ver si realmente, qué es lo que yo le decía a mi esposa, a ver, no es de sacar una visa y ya, esto me voy a dedicar, o sea, en teoría es toda mi vida, no es de que, ay, la visa es de 4 años, entonces 4 años y ya, ¿no? A ver qué pasa. No, pues obviamente la idea es crecer el negocio, si se puede, pues invertir en otras cosas, ¿no? Pero la idea Exacto, es ¿no? Y un cambio de a vida, uno eso. apuesta a eso mismo. Sí, es Exactamente. algo que ya hemos agregado a nuestro proceso. Nosotros Buenísimo, buenísimo. ahora hacemos Ahí que cuentan cada uno de nuestros... conmigo para quien, o sea, con mucho Perfecto. gusto, ¿no? Bueno, para Porque aquellos que no obviamente, conocen, o sea, yo sí me di de topes porque, pues, o sea, pues, yo no tenía licencia, yo no sabía que necesitaba licencia para vender seguros, o sea, son cosas que a lo mejor a la persona que me recomendaron sí les dije, oye, a ver, ¿cuál va a ser el proceso? Y nada más checa si necesitas licencia, así, porque, o sea, mucha gente como que, ah, pues ya compro ya me voy mañana. Pues no, 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 así no funciona, ¿no? Es no, más, exacto. muchos me dicen, ah, el American Dream, ¿no? Pues, ¿querías ir al sueño americano? Sí, pues ahora yo todo el día tengo sueño, ¿no? Pues, trabajo de lunes a domingo, casi, casi. No, Bueno, pero para así aquellos es. O sea, que sí, no entendieron por ahí al principio, cuando vos contaste que invertiste en una franquicia de la industria de servicios, que se llama Estrella Insurance, que hace un ratito cuando apenas entramos al Zoom ahí se veía el logo que tenías ahí detrás de tuyo, que se veía Estrella, así que para aquellos que están pensando en la industria de servicios, Jorge ha invertido en un negocio como mucho este. gusto, los puedo ayudar, asesorar. No hay como vivirlo, obviamente. Y para terminar y ya no robarte más tiempo, la verdad es que nos has dado un montón de información que va a ser súper útil para aquellos que están pensando o tomando una decisión de cómo atravesar esta búsqueda, de hacerlo con Visa Franchise o no. ¿Qué comentario quisieras agregar? ¿Qué recomendarías a las personas que hoy están en tu lugar? O sea, en el lugar que vos comenzaste en ese momento, que están pensando en migrar a los Estados Unidos a través de una franquicia. ¿Qué les aconsejarías o qué le dirías a ellos? Yo les aconsejaría que ni lo piensen, o sea, que ni lo piensen tanto de, oye, sí lo hago o no lo hago. O sea, si tienen la oportunidad de hacerlo, ni lo piensen, do it. O sea, realmente, do it. No sé cuál sea, o sea, cada persona es diferente, no sé cuál sea la situación de cada persona, pero sí, si quieren calidad de vida, obviamente un ingreso mayor, ¿no? Que en México dependía de que si estaba bien el dólar o no, que eso era una locura, que si ya prohibieron esta ley, que si ya metieron esta ley, o sea, una locura. Estabilidad, ¿no? En Estados Unidos hay mucha estabilidad, sinceramente, y que ni lo piensen, o sea, busquen una franquicia que los asesoren, que los lleven de la mano, ni modo, como niños, o sea, porque a veces que uno se siente como que, ay, no, no, yo sé, no. A ver, ustedes viven en otro país, funciona diferente. Estados Unidos yo llegué a Estados Unidos y todo es completamente diferente, permisos, tal, 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 tal. Yo quería confiar, me sabía de todas, todas, y no. O sea, déjense llevar, déjense asesorar. Una franquicia los lleva de la mano. Mucha gente me decía a mí, oye, pero a ver, o sea, si eres el Lord Solar en México, ¿por qué no haces lo mismo en Estados Unidos? Digo, no, porque es diferente el mercado. Y no quiero volver a empezar. Porque o sea, una cosa es empezar yo solito, yo queriendo hacer el negocio, que empezar de la mano con una franquicia, que ya está aprobada la franquicia. O sea, la franquicia ya está aprobada. Obviamente hay de franquicias a franquicias,
¿no? Pero si ustedes, que son los expertos en asesorar de franquicias, pues no hay mejor que los lleven de la mano, que se dejen llevar de la mano. No, que luego yo también así como, no, yo me la sé. No, 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 no. Déjense llevar, déjense asesorar, ¿no? Y lo van a lograr. Lo van a lograr. No, Mi visa exacto, salió en un exacto. mes. Mi Ah, visa wow. salió en un mes. En un mes. Muy bueno, ¿no? Muy bueno ese dato también Porque, para aquellas porque, porque personas. es, porque es, o sea, fue algo muy sólido. Es más, hasta me dijeron los del consulado, llegan personas que contratan, a lo mejor, ¿no? Contratan a quien sea, les venden una franquicia, no saben del negocio, llegan y se presentan en el consulado. Oye, ¿qué es su franquicia? ¿Cuánto va a vender? No, pues porque, no, métanse a la cocina, a ver, desarrollen el plan de negocios, hacer su dinero, ¿no? Porque el plan de negocios lo desarrollé yo. Yo hice el business plan. O sea, métanse en eso, se involucran en el negocio, porque si dejan que les ayuden en el business plan, pues eso, o sea, métanse en desarrollar el business plan. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a vender? ¿Cómo van a lograr para que esa franquicia funcione? Exacto, ¿cómo van Entonces, a lograr lo que le proponen al consulado, que ustedes van a generar más riqueza, más exactamente, empleo? Entonces tengo que exactamente, demostrar eso. exactamente, exactamente. A mí me dijo el cónsul, a ver, ¿cuántas pólizas vas a vender el primer año? O sea, creyó como que dijo, de aquí me agarro. Le digo, pues voy a vender 1000 y tantas pólizas el primer año, aquí está. Y les quiero presumir, obviamente, con el tema de así, o sea, aquí está todo, aquí está todo, aquí está todo, ahí No, está wow, todo. wow, increíble, increíble, la verdad que tu Solo, caso es solo. O excelente, sea, es los excelente. primeros 2 meses dije, a ver, no voy a contratar a nadie. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Pero es diferente en otro, a lo mejor en otro negocio, ¿no? No, no, McDonald's no puede hacer eso, ¿no? Dije, la hamburguesa. Pero a ver, o sea, dije, a ver, bueno, mes y medio, ¿no? Yo voy a estar de lunes a sábado, de 9 a 7, ¿no? Vendiendo yo las pólizas. Obviamente la primera semana dije, en la torre, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Pero eso me enseñó tanto a vender como a aprender de cómo se hace una póliza. Contraté a personal que ya sabe y todavía les tengo que decir el cómo se hace, porque ya sé cómo se hace. Oye, no, eso no importa, no, que no nos mande el cliente esto. A ver, no, 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 no. Eso es lo primero que nos tiene que mandar el cliente. Entonces, si yo no hubiera entendido, no me hubieran capacitado de cómo funciona todo, o sea, ok, ¿no? No, 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 pues eso no se necesita. Y no, o sea, involúcrense en el negocio. Por O eso sea, es importante. eso es número uno. Número uno, o sea, yo sé que hay gente que a lo mejor no se quiere involucrar y nada más quiere invertir, pero involúcrense hasta las tuercas. No, y aparte es importante eso lo que vos decías antes, ¿no? De ir de la mano con el franquiciador y ese entrenamiento que Claro, seguramente vos recibiste te ayudó a poder también tomar las riendas del momento serio y decir, claro, totalmente. Estuve 2 meses en una agencia capacitándome. O sea, de tal teléfono y a ver, y vendiendo y tal, todo. y eso es importante porque además nadie mejor que uno lleva las riendas de su negocio, ¿no? Así que Exactamente. nada, felicitaciones, felicitaciones Muchas gracias. por todo lo que has logrado, felicitaciones por, bueno, por ya tener tu visado y estar ahí viviendo tu sueño, como decís vos, el sueño americano. Así que nada, muchas gracias por este tiempo, gracias por la información que nos has brindado, así que nada, felicitaciones y muchas gracias, Muchas Jorge. gracias. No, muchas gracias. Aquí estamos pendientes. Si alguien con toda la confianza, bueno, labio laboral, ¿no? No, no es cierto. Pero si alguien me quiere contactar o lo que sea, con muchísimo gusto los apoyo, ¿no? Y mi experiencia creo que pues, vale por 1000, ¿no? Muchas Es más, de gracias. hecho, a cada ratito me manda mensajes de este cliente que me dijeron, oye, te vamos a buscar para ver cuál fue tu experiencia y fascinado, ¿eh? De, oye, a ver cuando nos vemos, si voy a Miami y tal. No, es Claro, que sí. no hay como escuchar la experiencia de alguien que ya lo vivió, alguien que ya pasó por ese camino. Te da una tranquilidad de decir, bueno, si alguien pudo, yo también puedo.
o de qué manera se sintió, o qué miedos atravesó, ¿no? Es súper importante, porque por ahí el miedo que vos tuviste es el que hoy tiene una persona que está comenzando y decirle, no, pero mira, lo haces de esta manera, o a mí me pasó tal cosa, cual otra. Entonces, eso ayuda también uno se siente identificado con esas mismas cosas que el otro vivió y que hoy ya se encuentra manejando su negocio. Así que no, es una experiencia muy buena. Y yo entiendo porque yo lo pasé, ¿no? Obviamente al principio te sientes que estás con los ojos cerrados, porque no conoces los negocios que te están, ¿no? Exacto. Presentando, ¿no? Más o menos medio entiendes. Ay, a ver, y oye, ¿de qué se trata esto? Me latió, a ver. Entonces, o sea, pregunten sin pena y ¿No? los Y van a llevar de además la mano. pasa que muchos dicen, no, está bien, me presentaron este negocio que se ve muy bueno, pero en mi país ese tipo de industrias no funciona, o ese negocio yo no lo invertiría en mi país. Entonces, esto no de analizar, de ir revisando cada cosa, meterse en el tema, investigar, reunirse con una persona, reunirse con otra, por ahí nos saca de esos prejuicios de decir, no, yo por ahí, no sé, por ahí un argentino piensa seguros y le da miedo, porque por ahí la situación de los seguros en otro país es bastante más dura, pero cuando entras al mercado americano te das cuenta que es un servicio súper popular y que todo el mundo consume. Entonces, de cierta manera, hay que ir viendo y metiéndose en el tema para poder resolver estas consultas que uno tiene desde el momento cero. Es así. Exactamente, sí, o sea, investiguen, o sea, yo investigué en serio hasta la cocina. Tenía, la verdad, otras inquietudes por otros negocios, no lo hice por la pandemia, ¿no? Creo que ahorita es buen momento para invertir a lo mejor en property management, no sé, ¿no? Es más, en ese entonces me habían presentado que eran así como unos urgent care, también dije, wow, ¿no? Pero también me dio miedo por el tema del COVID, y dije, y yo no soy doctor, o sea, también, ¿no? Que de todas maneras, o sea, se contrata a la gente, ¿no? Pero sí, no tener miedo y entrarle. De estar seguro y rodearse de la Investigar y información. preguntar ok, me gusta este negocio, vale, órale, vamos, a ver, quiero una llamada de 5 minutos con algún dueño, ¿no? Con algún dueño, Exacto. oye, ¿qué tal? Oye, ¿sabes que sí me fue en feria? O, oye, ¿sabes que está increíble? O no. O sea, el chiste es investigar, ¿no? Uno no pierde nada. Bueno, Al revés, gracias. Gracias, pierde Jorge. más el Gracias que no por todo. pregunta. Vale, Es verdad, es así. Hay que preguntar y hartarse de preguntas y de información antes de pierde tomar la más el que no decisión. pregunta, pierde más el que no pregunta. Entonces, aquí tienen a los expertos. Gracias. Gracias una vez más, en Ándale. serio. Así que seguramente estaremos ahí en contacto para próximos clientes. Muchas gracias. Vale, no, que hasta luego. Que Si tengas un quieren lindo una día. póliza, me marcan. Ya sabemos a quién contratar. Eso. Muchas Gracias. gracias. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.